Listo, señores estudiantes, les decía muy buenas noches con cada uno de ustedes. Empezamos esta noche la tercera tutoría de historia. La próxima semana nos estaremos encontrando ya en la última tutoría y siempre va a ser para mí un gusto, un placer poder compartir con cada uno de ustedes, poder impartir parte de nuestros conocimientos y saben ustedes que están ya ustedes también a puertas, ¿no? De titularse, de recibir ya el título de bachiller, así es que este es un camino un poquito complejo, pero siempre es importante de que podamos, de cierta forma, darle prioridad a esto. Estas 2 horitas que nos dedicamos el día sábado, dedicarlo al 100%. Que estas 2 horitas sean de calidad, que podamos adquirir nuevos conocimientos, que podamos nutrirnos todos los días de todo lo nuevo que vamos aprendiendo. Así que es importante de que eh, le vayamos siempre metiendo la misma gana, el mismo ñeque para todas las clases que vienen a continuación también con los demás compañeros. Así que como ustedes saben, nosotros vamos a iniciar en este momento con una pequeña retroalimentación. Como ya lo dijo el señor rector al principio, ustedes también son testigos de que ha sido un poquito complejo esta situación de los micrófonos que nos activan, que no nos dejan dar bien la clase, y por ello es que la clase del día de hoy, el estudiante que va a participar, quiero que me escuchen bien, por favor. El estudiante que vaya a participar es importante que levante la mano por medio de la plataforma, ¿sí? No va a hacer falta de que todo el mundo me active los micrófonos. Entonces, yo hago alguna pregunta, si lo hago directamente a algún estudiante y si no lo hago directamente, va a levantar la manito para pedir la palabra y yo le cederé el puesto para que pueda hablar, ¿sí? Y de esta forma también nos ahorramos tiempo y trabajamos de mejor forma. Así que bueno, vamos a empezar con la señorita Gabriela Reascos. Preguntarle, mija, ¿cuál fue el tema de la clase que vimos nosotros la semana anterior? Buenas tardes, licenciado. Fue el feudalismo y el caudalismo. El feudalismo y ¿Y el caudalismo? esclavismo y feudalismo, mija. Esclavismo y Ah, feudalismo, ¿ya? Nosotros hablábamos, este era un tema bastante importante dentro del esclavismo, porque veíamos nosotros que este contingente humano formaba parte importante y significativa de un trabajo bastante sacrificado y esforzado. Sí, le pregunto al señor Byron Grepa, ¿de dónde provenían los esclavos? ¿De qué continente? África. Perfecto. Eh, Nosotros decíamos que este contingente humano que venía a hacer el trabajo más esforzado, más sacrificado, venía del continente africano, pero ¿cómo eran capturados ellos? ¿O de dónde, o cómo hacían los españoles para traerles a ellos a las tierras de América a trabajar? Alguien que levante la mano y me dé la respuesta. ¿Cómo eran capturados ellos? Ujú. O sea, en la guerra y en la conquista. Perfecto. En las guerras y en las conquistas era donde ellos eran capturados, ¿no es cierto? Entonces nosotros veíamos esta parte difícil de la historia cuando nosotros vemos que este contingente Buenas tardes, humano, licenciado. Disculpen, voy a entrar a estas dudas. buenas tardes, jóvenes, para los que vayan a entrar a continuación o los que estén, por favor, solamente mandamos un mensajito de que entraron a la clase para no interrumpir, por favor, ya. Bienvenidos a los jóvenes que se siguen integrando a la clase del día de hoy. Entonces, nosotros veíamos la cruda realidad de esta parte de la sociedad, cómo es que los afrodescendientes eran maltratados. Hablábamos también nosotros acerca de cómo morían ellos. Sí, ellos tenían una muerte bien complicada y morían por varias causas. Eh, el señor Jaime Tonato, ¿recuerda usted cuáles eran las causas por las cuales morían los esclavos? Tomemos en cuenta que ellos no tenían ningún tipo de beneficio, ¿no? La vida de ellos era muy caótica, pero ¿cómo era la muerte o por qué causas morían ellos? El Morían señor, por hambre, por sed, por maltrato. exactamente, morían de hambre, morían de deshidratación.
morían muchas veces de enfermedades porque ellos no tenían ni siquiera la posibilidad de poder ir al baño en toda la jornada laboral. Entonces, este tipo de enfermedades que ellos iban acumulando y adicional obviamente a la deshidratación y la falta de comida y el exceso de trabajo hacía que ellos mueran. Sí. ¿A quién más? Señorita, a ver, al señor Marca Toma, perdón. Eh, nosotros hablábamos acerca de cuando una pareja de esclavos tenían relaciones, tenían hijos. ¿Qué pasaba con estos hijos de los esclavos? Desde su nacimiento ellos ya eran esclavos, o sea, desde nacimiento tenían el título de esclavos ya. Perfecto. ¿Y ese título cambiaba en algún momento o morían siendo esclavos? Morían siendo esclavos porque no podían cambiarlo de ninguna manera. Perfecto. Muchas gracias. Señorita Nancy Vázquez, en el tema del feudalismo, nosotros decíamos que pasaba algo con los esclavos. Una vez que se dio la transición del esclavismo al feudalismo, pasó algo con los esclavos. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos de ellos fueron. Vendidos, licenciado. Liberados. Perfecto. Muchos de ellos fueron liberados. Sí, muchos de ellos ya no se sometieron de cierta forma a este proceso de esclavitud bastante complejo, sino que al momento de pasar ellos al feudalismo, fueron liberados muchos de ellos. Sí. Ahora, cuando estábamos en el feudalismo, el señor feudal le entregaba algo a los campesinos. Ya no eran del todo esclavos, ¿no? Entregaba algo a los campesinos. ¿Qué era lo que le entregaba el señor feudal? Tierras. Perfecto. Entregaban tierras, pero ¿cómo tenían que pagar ellos estas tierras que el señor feudal les entregaba? Con los Sienta productos. su cosecha. Perfecto, con los productos o con la parte de las cosechas, ¿no es cierto? Qué chévere. Veo que hemos estado todos súper atentos a la clase anterior y eso es importante y eso es muy bueno. Recuerden también, chicos, como siempre les digo, esto de la autoeducación es un tema un poquito complejo, puesto a que está en ustedes el continuar con la investigación o con el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando algo no entendió. Sí, usted sabe que en una horita es bastante complejo el poder abarcar muchos temas, pero es importante de que cositas que a usted le quede pendiente siempre busque, siempre esté indagando para que pueda tener el conocimiento de todo lo que estamos nosotros hablando acá en la clase, ¿sí? Así es que, chicos, con esta retroalimentación les agradezco muchísimo la participación de todos ustedes. En este momento nosotros vamos a empezar con la clase del día de hoy, con la tercera clase de filosofía. Ustedes son terceros de bachillerato, este de aquí. A ver. Jóvenes, bienvenidos, bienvenidas todos a esta tercera clase. Con el tema de esta bienvenida, arrancamos, perdón, la clase del día de hoy. Y como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, siempre empezó con una frasecita, ¿sí? Que tiene que, de cierta forma, algo tiene que ver con el tema que estamos trabajando o que vamos a trabajar. Y nos dice, la revolución no es una manzana que cae cuando está podrida, la tienes que hacer caer. Cuando hablamos de una revolución, nosotros hablamos de un cambio significativo para la sociedad. Hablamos de cambios, hablamos de nuevas cosas, de inventos, de cosas positivas que llegan siempre para mejoras de la sociedad y del entorno en el que nosotros nos estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, es importante que Corra, cepillarse los dientes, corra, está bien sucio. Abajo, con bastante pasta. el señor Gonzalo Zúñiga, por favor, tiene activado el micrófono y no le puedo desactivar. Tenga la bondad de apagar su micrófono. No puedo, permítame un segundito. No sé cómo silenciarlo. Bueno, creo que ya silenció. Entonces, la revolución o las revoluciones que se han ido creando a lo largo de la historia de la humanidad han sido justamente para mejorar, para cambiar y para, de cierta forma, innovar todo lo que nosotros vamos desarrollando. A continuación, nosotros vamos a ver el tema del día de hoy que tiene que ver con esto que está aquí. Por favor, solamente a quien pregunte yo. Sí, aquí tenemos algunas imágenes y quiero que ustedes me digan qué es lo que vemos en la imagen. Señor Marcatoma, dígame, ¿usted qué es lo que ve en la imagen? ¿Qué percibe?
Creo que se trata sobre el tema de la revolución industrial. Perfecto. Creo que las imágenes son bastante claras, ¿no es cierto? Creo que con ustedes en algún momento topamos el tema justamente de las industrias. Y es que las industrias han sido justamente este factor que han hecho que la economía de un país, que la economía del mundo entero se vaya desarrollando y vaya acrecentando cada vez más, ¿sí? Las, eh, las industrias se crean justamente para solventar las necesidades de un país, para solventar las necesidades del entorno en el que nos desarrollamos. Obviamente va aumentando la natalidad, va aumentando el crecimiento de la población y entre más crece la población es más la necesidad y más el requerimiento de productos, de insumos y de cosas que son necesarias para el diario vivir. Por ello es que las industrias se crean justamente para innovar y para crear cosas nuevas. El tema del día de hoy, chicos, es la revolución industrial, como yo le había dicho el compañero. Sí, a ver, antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes, vamos con el señor Franklin Soto. ¿Qué tipo de industrias conoce usted? Muy buenas tardes. La industria del café, por ejemplo, lo que puede ser producción de café también, de café, ¿Ya? los lácteos, Ok, eh, lo que es marisco aquí en Ecuador también. exacto. Ujú. Ya, nosotros encontramos varias industrias, ¿sí? Que quizá en algún momento dejaron de ser pequeños negocios o pequeños o pequeñas empresas y pasaron a ser industrias. ¿Cuál es la diferencia, señor Wellington García? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa y una industria? Si no está, me contesta por favor la señorita Gabriela Reascos. Según usted, según su perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre una industria y una empresa? Mija, si que está hablando, tiene el micrófono apagado. Perdón. Eh, la empresa, para mi forma de pensar, es algo, o una organización más pequeña eh, que produce ganancias no tan grandes como una industria, que tiene más trabajadores, es una industria que una empresa, es mi punto de vista. Perfecto. Ahora, usted misma póngame el ejemplo, hablando a nivel de nuestro país. Póngame un ejemplo de una empresa y una industria. Si decimos que la empresa es algo más pequeño. Una empresa podría ser lo que es tecnología como teléfonos, iPad, eso. Y una empresa podría ser ya donde venden carros, una automotriz. O sea, sería al revés. ¿Por qué? Una empresa algo pequeño, o sea, de celulares así. Y una Ujú. industria automotriz, o sea, algo ya más grande. Ya, tomemos en cuenta que, por ejemplo, lo que es el área tecnológica también es una industria bastante grande. Sí, Profe, dígame. Le escucho, señorita Claudia. una empresa, una empresa se refiere a una entidad comercial única, Ok, mientras que mientras que es un grupo empresarial. ya. Les voy a poner un ejemplo mucho Industria, más claro. de la industria. Ya, perfecto. Les voy a poner un ejemplo Actividades mucho más claro. similares. Ya, mija, gracias a su participación. A ver, verá, les voy a poner un ejemplo mucho más claro. Usted, por ejemplo, va a comprar cárnicos, ¿no es cierto? Y usted se va a una pequeña distribuidora. Ahí dice distribuidora de pollos o distribuidora de carnes. Esa es una pequeña empresa, ¿sí? Es un lugar o un establecimiento que está o que expende cierto producto de manera minoritaria, que si bien es cierto, puede que en el barrio, puede que en el sector sea como que el más grande, pero sigue siendo una empresa, porque es algo mucho más pequeño. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una industria, hablamos, por ejemplo, de Pronac, ¿sí? Que es lo macro, es decir, lo más grande, la empresa en donde se faena quizá reses o se matan gallinas, por poner un ejemplo, quizá unas 1000 por día,
para distribuir a todo el país, para distribuir a todos los sectores. Entonces, vamos nosotros desde lo micro hasta lo macro, hasta lo más grande. Entonces nos dice, ¿qué revoluciones simultáneas estimularon la industrialización? Para que se creen las industrias, justo como les decía en un inicio en el inicio de la clase, se crea por la necesidad de poder crear más espacios o poder crear más productos de acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿por qué se crean las industrias o por qué se empiezan a crecer de manera grande las industrias? Justamente por la reducción de la mortalidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se reduce la mortalidad, chicos? Justamente porque vienen los progresos en la medicina, la higiene y la mejor alimentación. La gente antes moría mucho porque quizá no tenían un cuidado adecuado o no tenían un régimen de vida saludable de cierta forma. Pero cuando ingresan las industrias farmacéuticas, por ejemplo, ya encuentran soluciones quizá para la gripe, quizá para algún tipo de enfermedad, entonces la tasa de mortalidad empieza a bajar. Pero así como baja la tasa de mortalidad, aumenta la tasa de natalidad. Entonces, eh, empiezan ya a crearse como que mucho más, con mucho más énfasis los matrimonios y empiezan a procrear y empiezan la sociedad a crecer y a crecer y a crecer. Y en base a este crecimiento es que se requiere de mucha más mano de obra. Ahora, les pregunto a ustedes, cuando se inicia la actividad industrial, cuando se crean esas grandes industrias, ¿será que la mano del hombre era necesaria o ya no por tener grandes industrias y grandes maquinarias? Más bien, creo que tuvo una reducción la mano de obra porque ya fueron sustituidas por maquinarias. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién me dice otra respuesta? ¿Será que en la industria? Claudia, le escucho, dígame, mija. Pues yo digo que la industria, así hayan maquinarias, se necesita de la mano del hombre, ¿no? Perfecto. A ver, al inicio, cuando se crea la industrialización, obviamente las industrias vienen con ciertas maquinarias, que no todas, incluso las más grandes, no todas trabajaban solas. Ahora puedo decir que, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo clarito en la antigüedad, cuando recién empezaron las industrias, a la actualidad. Cuando se crean, por ejemplo, las industrias, las imprentas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía yo con las imprentas? Quizá las máquinas o los rollos grandes para poder imprimir, yo quizá tenía que darle manivela de cierta forma con la mano o meter manualmente el papel para que pueda imprimir, ¿sí? O tenía que hacer algún tipo de manejo con la mano de obra directamente para que esto pueda desarrollarse. Ahora, ¿usted qué hace, por ejemplo, en la actualidad? ¿Qué hacen, por ejemplo, en una imprenta? Hacemos el diseño en el computador, le programamos y le mandamos a que miles y miles y miles, por ejemplo, tarjetas de presentación o afiches se impriman solos. Entonces ya no hace falta que alguien esté manipulando la impresora directamente, sino que las máquinas grandes de impresión hacen solitas el trabajo. Quizá podemos decir que ahora, de cierta forma, ha disminuido la mano de obra, pero antiguamente, cuando recién empezaron las industrias, era la mano de obra lo que hacía que se muevan las industrias. Si nosotros no teníamos mano de obra, tenían ellos la maquinaria, pero no tenían la capacidad de poder hacerlo. Jimena, me está levantando la mano, dígame. ¿No? Continuamos. Sí, a ver, le escucho. Bueno, vamos, entonces, continuamos con esto y vamos con lo que es la revolución agrícola. Sí, ustedes pueden ver, chicos, aquí en las imágenes que tenemos acá, podemos ver que, si bien es cierto, existe la maquinaria que está aquí en la revolución agrícola, pero este trabajo agrícola requiere justamente de este hombre que está al final de la máquina, al final del proceso, y están otros también quizá, por ejemplo, poniendo los granos de cebada justamente acá para que esos puedan irse como que separando y salir solamente el producto, para que quizá la cascarita quede por fuera, pero hay la mano de obra. Acá estamos igual haciendo un trabajo manual directamente y, por ejemplo, acá. En esta parte hay que aclarar algo muy importante. Todavía al inicio todavía no estaba como que el medio de transporte en auge.
Todavía no había un medio de transporte específico que me diga que iba a poder comercializar esto, ¿sí? Entonces, dentro del trabajo agrícola, nos dice que habían ciertas técnicas, se crean nuevos métodos y técnicas agrícolas de cultivo y la mecanización de las tareas agrícolas. Sí, empiezan ellos a trabajar en conjunto, la mano de obra directamente con las máquinas. Ahora, pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la primera máquina que se crea o la primera máquina que se inventa justamente para este tipo de trabajos? Es la máquina a vapor. Esta es una máquina más eficaz que las anteriores. Quizás las otras máquinas hacían de cierta forma el trabajo, pero la máquina a vapor les disminuyó el tiempo de trabajo y aumentó obviamente las ganancias. ¿Por qué? Porque obviamente podían trabajar mucho más rápido. Si antes se demoraban unas 5 horas en sacar el trigo, por ejemplo, con esta máquina de vapor se demoraban unas 2 horas. Eran ya 3 horas que tenían ellos a su favor. ¿Sí? Entonces, el inventor, porque esa es pregunta de examen, chicos, el inventor, James Watt, en el año de 1769, él fue quien patentó un modelo de máquina a vapor más eficaz que las anteriores. ¿Sí? Entonces dice que esta producía movimientos giratorios que podían ser transmitidos a las máquinas gracias a la fuerza del vapor. James Watt se asoció con un empresario y su invento tuvo éxito. La máquina de vapor fue uno de los motores de la industrialización. ¿Sí? Entonces, dentro de los primeros inventos, dentro de las primeras cosas importantes que pasó en esta revolución industrial, fue justamente la máquina de vapor. ¿Sí? Perfecto. Nos dice, ¿qué sectores lideraron la primera revolución industrial? Nos dice que es la industria textil. Sí, voy a pasar un poquito para que no me ganen leyendo la diapositiva. Nos dice que la primera industria en revolucionar, la primera industria en aparecer, una de las más grandes, es justo la industria textil, nos dice. Ahora, yo le voy a preguntar no tiene apellido, solamente dice William. ¿Cuál sería la materia prima para crear la ropa en la industria textil? ¿Cuál sería la materia prima? O la primera materia prima que ellos utilizaron. ¿No? Vamos con la señorita Irma. Le escucho. Bueno, pues la materia prima para fabricar la ropa o fabricar un sombrero sería la lana de la oveja, ya que de ella Perfecto. ya harían hilos, telas, el paño para poder fabricar aquellas prendas de vestir. Exactamente. Muchísimas gracias, mija, por su participación. Sí, Creo que justamente también fue sería el algodón. exactamente la lana, el algodón. Eh, Mire, este tema de cuando empezamos con los pequeños descubrimientos, empezamos a ver que el borreguito nos puede dar a nosotros la lana para poder tejer. Este también es un gran invento. Porque imagínese usted, ustedes han de haber visto quizá en internet cómo es el proceso de hilar esta lana del borrego. Le trasquilan al pobre borreguito, le dejan yuchito, le dejan, pero sin nada de lana. Esta lana es lavada, secada y empiezan las mujeres, sobre todo ahora en la actualidad, incluso las mujeres indígenas, son quienes tejen la lana. Y es la capacidad que tienen ellas, ¿no? Como para sacar de poquito en poquito e ir hilando y haciendo un ovillo grande de lana. Hay un video que me hubiera gustado, no me puse pilas en esta parte, me hubiera gustado compartir con ustedes un video de las mujeres del Perú. No sé si alguno de ustedes ha visto. Hay una parte en el Cusco, en Perú, en donde es un atractivo turístico, de cierta forma, este proceso de trabajarle a la lana. Entonces, ellos, chicos, no le lavan la lana como con nosotros, quizá con detergente o con algún tipo de jabón. Ellos lo lavan directamente con flores. Sí, ellos lo único que hacen es mezclar agua perdón, no es con flores.
La lana le mezclan con agua y con algún tipo de aceite. Y solamente con eso, pero es un aceite natural que sale de las mismas plantas, ¿sí? Y con esto lavan y eso se hace como jabón, se hace espuma. Le lavan, eso se lava súper, súper rápido y para pintar utilizan de cierta forma incluso también, ahí sí, las flores. Hay flores que ellos como que le van machacando y sacan el tinte para poder pintar esto. Entonces, esto de la industria textil ha sido una de las industrias muy importantes y muy significativas en este proceso. Imagínense todo lo que nosotros vestimos en la actualidad, todo lo que nosotros nos ponemos, es todo gracias a esta industria textil que se creó. Entonces nos dice que el sector textil inglés fue el primero en mecanizarse. Las plantaciones indias y americanas permitieron el abastecimiento a un bajo costo. El algodón tuvo éxito dado a su suavidad, higiene y resistencia. Aparentemente podemos nosotros decir, tengo yo el algodón en mis manos y es bastante frágil, pero no. Sin embargo, es uno de los productos mucho más fuertes que podemos encontrar. Luego de esto viene también lo que es la industria siderúrgica y la minería, ¿sí? Nos dice que la demanda del hierro aumentó, eh, por lo que se creó la siderúrgica moderna. Aquí ya empezamos a perfeccionar las técnicas de pudelación y laminado del hierro. El convertidor, a ver, Henry Bessemer crea un convertidor que permitió fabricar acero de calidad a cantidades industriales, ¿sí? Entonces, él crea este convertidor para que puedan de cierta forma sacar producto, pero por cantidades súper grandes. Entonces, dentro de ellas, dentro de las industrias que están liderando justamente la primera revolución industrial, está la industria textil y la industria siderúrgica y minera. Ahora, nos dice cómo eran las primeras fábricas. El sistema fabril de producción. Ayúdeme, señorita Reascos, con la lectura, por favor. A ver. Aparecieron las fábricas como lugar para la producción. La evolución de los sistemas de producción pasó por las siguientes fases. La producción era artesanal. Domestic System. Algunos comerciantes daban materia prima a los productores para hacer los productos en sus hogares. Se concentró toda la mano de obra en un mismo edificio, fábrica, donde se hacía uso de las nuevas fuentes de energía. 2. Sistema fabril. La nueva manera de producir que se caracterizó por la producción en serie se lo ocasionó mayor productividad y menor costo de producción. Perfecto. Entonces, justamente tenemos ya las primeras instalaciones, que quizá no eran lugares grandes todavía, eran pequeñas fábricas en donde se acumulaba toda la maquinaria y toda la materia prima que se iba a trabajar para llegar al producto elaborado. Sí, esa era la forma en cómo funcionaron las primeras fábricas. Ahora, aquí está justamente ya una parte importante, justo lo que les decía a ustedes al principio, que no había de cierta forma la capacidad de poder trasladar los productos de un lugar a otro. Sin embargo, ya aquí en esta parte nos dice cómo cambiaron los transportes y el comercio. Tenemos el ferrocarril de vapor, esa también es pregunta de examen, chicos, tomarán nota. El ferrocarril de vapor, el desarrollo de la navegación y también impulsaron una gran expansión comercial. Aquí viene también la pregunta de examen. Dice que George Stephenson creó una nueva locomotora más ligera y segura. Tomaré en cuenta porque puede que en la evaluación puede que esté por ahí la pregunta medio camuflada o mal planteada. Se tiene que ver si está bien o está mal. George Stephenson creó una nueva locomotora más ligera y segura. Esto provocó la creación de la primera línea ferroviaria de pasajeros entre Manchester y Liverpool. El ferrocarril disminuyó el precio y tiempo de los viajes y aumentó la seguridad. Quizá en otros pasaba que se quedaba quizá a medio camino, por así decirlo, y no podían llegar a tiempo. Quizá cuando ellos querían hacer la entrega de su pedido, por así llamarlo, puede que ya no les recibían. Sí, entonces lo que hizo este personaje
es justamente crear este tipo de transporte mucho más eficaz, mucho más rápido y lo que es más importante, mucho más seguro, tanto para quienes se transportaban como para el producto que transportaban también. Luego nos dice que viene el desarrollo de la navegación. Nos dice que John Fitch y Robert Fulton patentaron diversos modelos de barcos a vapor y establecieron líneas de transporte a través de ríos y canales. Recuerde usted que cuando las antiguas civilizaciones se formaron o se establecieron cerca de los ríos, fue justamente ahí donde dimos paso al tema de la navegación. Al principio quizá ellos no tenían claro para qué más podía servirnos el río, a más de darnos agua. Cuando empezaron ya a crecer las industrias, el comercio, el intercambio, tuvieron ellos la necesidad desde los tiempos remotos de crear pequeños medios de transporte o pequeños botes que les ayudaba a ellos quizá a cruzar de un lugar a otro. Pero ya en esta parte de la industria se crean ya grandes modelos de barcos a vapor. Usted puede ver aquí una imagen que están con las velas y con todo, ya un transporte mucho más eficaz y mucho más seguro para navegar en el mar. Tenemos también, dice, impulsaron una gran expansión comercial. Las innovaciones consolidaron la economía de mercado, dado que crecieron tanto el comercio interior como el comercio exterior. Entonces ya no hacían solamente dentro de su mismo entorno, sino que quizá ya empezábamos con las importaciones para crear nuevas fuentes de comercio. Ahora, una vez creado todo lo que son las industrias, se crean las industrias, se crea la mano de obra, las máquinas, se crea la materia prima para llegar al producto elaborado y empieza esto que hablamos del capitalismo industrial y cómo se expandió. Y nos dice que los principios del liberalismo económico. ¿Me ayuda, por favor? ¿Dónde estaba? Señorita Rascos, ayúdame con la lectura, por favor. Los principios del liberalismo económico. Ya. Libre iniciativa. El beneficio personal es el motor de la economía y del crecimiento. Ley de la oferta y de la demanda. El mercado libre equilibra los intereses de compradores y vendedores y el precio depende de la oferta y la demanda. 3. Ley de competencia. Estimula la innovación en ciencia y tecnología y mejora y abarata la producción. Perfecto, hasta ahí. Cuando hablamos de una libre iniciativa, hablamos justamente de que la persona o un gremio estaban ellos en su total libertad de innovar algún producto. Ya no era solamente quizá la industria textil, o quizá digamos que dentro de la industria textil ellos empezaron a innovar con algún otro producto. Si quizá las primeras industrias empezaron a crear, por ejemplo, por poner un ejemplo, solamente sacos y camisetas, la otra industria tenía la iniciativa de crear, yo que sé, pantalones o chompas de invierno, ¿sí? Entonces, dentro de de los principios del liberalismo económico, ellos tenían la libertad de poder innovar y crear nuevos productos, de acuerdo a la necesidad de quienes estaban a su alrededor. Viene la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la ley de la oferta y la demanda también era libre de cierta forma, o es libre hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hay una gran oferta, ¿sí? Yo voy a ofertar, por ejemplo, cobijas, pero la demanda es mucho más grande de la que yo creía. Cuando la demanda era pequeña, yo vendía mis cobijas a unos $2. Ah, pero yo me doy cuenta de que ahora en estos fríos todo el mundo va a comprar cobijas. Entonces, si antes vendía unas 20 cobijas, ahora con la demanda voy a vender unas 100 cobijas. Entonces yo ya me pongo las pilas y ya no le voy a vender en $3, sino que le voy a vender en unos 5. Entonces, entre más aumenta la demanda, más también aumenta la oferta. Y de esa forma también ganamos más. Tenemos también lo que es la ley de competencia, nos dice. Entonces dice que estimula la innovación en ciencia y tecnología y mejora y abarata la producción. Entonces la ley de competencia estaba justamente ligada a eso. Es como en la actualidad. Si alguien se pone unas dos panaderías en el mismo sector, siempre la ley de competencia va a hacer que yo pueda crear un producto un poco más barato. Si quizá por ahí el pan me venden a 8 centavos, yo lo voy a vender en 6. Si a mí, por ejemplo, me dan unos, por así decirlo, unos 6 panes por $1, yo le voy a dar un hito más, le voy a poner 7 panes. Entonces la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir donde le dan un pancito más por $1, ¿no es cierto? Entonces,
Esta es la ley de competencia también. Y luego continuamos, señorita Rascos, con la consolidación de la economía capitalista. Ya. El liberalismo económico consolidó el capitalismo. Este se basa en que el capital, los medios de producción y los stocks son propiedad privada de la burguesía. Los trabajadores trabajan a cambio de un salario. Desde Gran Bretaña se expandió a Europa, Estados Unidos y Japón. Entonces, aquí viene esta parte del capitalismo bastante compleja de cierta forma. Porque si antes tenían ellos la libertad de poder expender, de poder ganar a su antojo, por así decirlo, había esta burguesía, que es esta parte de la sociedad, que empezó a liderar o a gobernar estos espacios de industrialización. Entonces, la burguesía, ¿quiénes son los burgueses primeramente? Son aquellos que tienen mucho poder económico, que tienen mucho poder en cuestiones de tierras, de industrias. Entonces, ya, ok, nos creamos un grupo de personas que somos los que más tenemos, los que más poseemos y formamos parte de la burguesía. Entonces nosotros ya nos ponemos las pilas y empezamos a crear gremios que van de cierta forma a manejar el traslado económico de esas industrias. Entonces ya no es que podía yo vender y todo se quedaba para mí, no, sino que el burgués ya creó leyes, creó estamentos, creó estatutos de que ciertos productos se podían vender en pocas cantidades y otros en muchas más cantidades. Entonces, los stocks, los medios de producción, la forma en la que empezábamos a trabajar ya estaba de cierta forma como que limitado porque ya había alguien que nos cobraba quizá un impuesto, que nos limitaba y que él sabía qué es lo que más podía vender para ganar yo como burgués y para que el resto se lleve solamente lo que le corresponde a su trabajo. Sí, así es como se trabajaba. Tenemos también aquí, nos dice cómo se... Ay, permítanme. Ya, ¿qué es el capitalismo industrial y cómo se expandió nuevamente? Ayúdeme, señorita Rasgos, con la lectura. A ver, empresas financiadas por bancos y accionistas. A medida que avanzó la industrialización, las empresas alcanzaron grandes dimensiones o necesitaban mucho capital para poder financiarse. Para este propósito se emplearon los bancos y las sociedades anónimas. Los bancos tenían el ahorro de muchas personas y lo prestaban o invertían en las empresas. En las sociedades anónimas, el capital se divide en acciones o participaciones que se reparten entre los accionistas. Se expandió fuera de Gran Bretaña. Bélgica, apoyada en sus yacimientos de carbón y demanda ferroviaria. Francia, fue lento, pero creció gracias al ferrocarril. Alemania, destacaron las industrias de acero y mecánica de Puñés, las del automóvil y química. Italia y España, tardía industrialización. Estados Unidos, mayor velocidad debido a la abundancia de recursos. Rusia, industrialización parcial pero rápida. Perfecto. Para este punto de la historia, como podemos ver en la imagen, ya el burgués había adquirido muchísimo poder dentro de la sociedad. El burgués ya estaba muy bien establecido y como dice aquí, para crear un pequeño banco, una cooperativa o un centro de préstamos, lo que hacían es reunirse un grupo de unas 5 o 6 personas, ponían su capital a disposición y este capital era invertido directamente con los inversionistas porque eran quienes adquirían préstamos, adquirían inversiones y obviamente ganaban por el interés que ellos cobraban. Ustedes saben perfectamente cómo se maneja eso en la actualidad. Si yo saco un préstamo de $1000 para pagar en un año, al final el interés era de unos, que será de unos $400, que ya se lo repartían entre ellos. Y entre más personas prestaban dinero, más crecía la riqueza del burgués. ¿Sí? Entonces, nos dice que se expandió fuera de Gran Bretaña este tema del capitalismo y cada país, de cierta forma, fue saliendo adelante a su forma, a su modo, pero todos empezaron a ganar. Uno es más lento, otro más rápido, pero todos eran parte de esta industrialización. ¿Sí? Nos dice
¿Qué cambió durante la segunda revolución industrial? Nos dice que cambia la electricidad y el carbón revelaron, a ver, la electricidad y el carbón relevaron al carbón, ¿sí? Nuevos inventos potenciaron su uso. La electricidad fue potenciado por la dinamo y el transformador. El petróleo al principio se utilizó para iluminar, pero posteriormente se usó como combustible de máquinas gracias al motor de expansión y de diésel. ¿Sí? Entonces nosotros vamos viendo cómo es que un producto que nos servía a nosotros quizá para darnos iluminación, luego ya pasó directamente solamente a trabajar a los motores. ¿Sí? Porque la electricidad reemplazó o relevó el trabajo que hacía el carbón. Entonces, el carbón ya fue utilizado quizá para las máquinas de vapor, el combustible fue utilizado ya directamente para los vehículos, pero todo fue transformándose y regenerándose. Favorecieron nuevos transportes e industrias. Los motores de vapor fueron reemplazados por motores eléctricos y de explosión. Estos últimos hicieron posible el automóvil y la aviación. Los sectores más dinámicos fueron la metalurgia de bienes de equipo y la industria del automóvil. La industria química tuvo un gran desarrollo en Alemania, además la producción en masa de acero, ¿sí? Entonces, aquí es en donde quizá ya de cierta forma la industria automotriz también empieza a crecer, la industria química empieza también a tomar un papel importante dentro del desarrollo de la industrialización, pero todas las industrias fueron acrecentando y fueron aumentando y fueron desarrollando y cada una de ellas, sea la industria textil, sea la industria automotriz, sea la industria farmacéutica, todas iban haciendo descubrimientos y avances significativos para nosotros hasta la actualidad. Dice, qué cambió durante la segunda revolución? Ayúdeme, por favor, con la lectura, mija. A ver. Transformación del proceso productivo. Se basó en la fabricación en serie. Taylorismo, método de trabajo basado en la división del proceso de producción en pequeñas tareas. La primera fábrica en utilizar este método fue Ford, gracias a la cadena de montaje. El resultado fue una gran producción con menor costo y menores precios. Se impulsó la concentración empresarial. Para restringir la competencia, las grandes empresas pactaron acuerdos para fijar los precios y establecer áreas de influencias. Así surgieron el cartel, el trust, el holding y el monopolio. La banca aumentó su importancia. Perfecto. Aquí hay un tema importante, chicos. Dice, la primera fábrica en utilizar este método fue Ford, gracias a la cadena de montaje. Entonces, ¿qué era lo que hacían aquí? Se transforma el proceso de producción porque empezamos a trabajar con la materia prima. Vamos a poner el ejemplo de que nosotros vamos a poner o vamos a trabajar con la industria automotriz. Entonces, se van creando pequeños grupos de trabajo para que no todos hagan lo mismo. Entonces, el uno se encargaba del tema de neumáticos, el otro se encargaba del tema de carrocería, el otro grupo se encargaba del tema más mecánico. Entonces, una vez que cada grupo había desarrollado ya su trabajo, una vez que cada grupo tenía ya todo elaborado, lo que empezaba era con el ensamblaje directamente. Y así hacían que cada grupo se le aumente más el trabajo. Si yo tengo el trabajo, por ejemplo, de hacer las baterías, por ejemplo. Si yo tenía el trabajo de hacer por poner un ejemplo, 10 baterías en la semana, ya esas 10 pasaban a ser unas 100 baterías a la semana. Y empezábamos a crear y empezábamos a fabricar cosas mucho más grandes y a gran escala, de tal forma que todo el entorno, toda la gente pueda ser, eh, pueda ser completa y puedan tener también todo lo que requieren, ¿sí? Entonces, si en un pueblo o en una ciudad se requieren de unos 100 autos, tengo que trabajar no por los 100 autos, sino que tengo que trabajar por unos 150 para siempre tener una reserva de producto para poder seguir expendiendo, ¿sí? Ahora, se crea una nueva sociedad de trabajo en la industrialización, ¿sí?
vienen dos partes muy importantes. La alta burguesía, que es la clase dirigente, y la clase media y la estabilidad social, ¿sí? Cuando ya formamos mucho más fuerte estos lazos económicos y de trabajo, se empiezan obviamente ya a crear con mucho más énfasis las nuevas sociedades. Entonces nos dice que la alta burguesía, a la clase dirigente, el desarrollo del capitalismo industrial aumentó el poder de la burguesía. La antigua nobleza se unió a ellos mediante matrimonios, es decir, que los nobles que estaban como que secundando a los burgueses tuvieron la capacidad porque también tenían poder. Entonces se unieron entre ellos y se crearon los matrimonios para hacer parte de esta burguesía. Dice, próxima a esta clase social se situó otra, la clase media alta. Esta clase estaba formada por militares, abogados y médicos, que obviamente, de cierta forma, ellos también eran terratenientes. Eran gente de poder que tenían dinero, que habían acumulado algún tipo de riqueza, que tenían algún tipo de bien y que les hacía formar parte de esta burguesía también. Y luego viene la clase media y la estabilidad social. Dice, la clase media creció. La formaban profesionales liberales, funcionarios de nivel medio y la pequeña burguesía. Vivían sin lujos, pero podían cubrir sus necesidades. En los periodos conflictivos, la clase media daba estabilidad social gracias a su moderación. Entonces, mientras unos tenían todo el poder absoluto, los otros tenían, podríamos decir que la estabilidad, pero más no el poder que mantenía la burguesía. Y ahí se crean estas dos partes de la sociedad, tanto la burguesía como la clase media, ¿sí? Y tenemos también los trabajadores más desfavorecidos. Posterior a esto, viene también un tema muy importante. Los trabajadores más desfavorecidos. Los trabajadores más desfavorecidos eran los asalariados, campesinos y jornaleros. Este grupo formaba el proletariado o la clase trabajadora. En gran parte, en el siglo XIX no había leyes que regularan sus condiciones de trabajo. Los obreros estaban sometidos a muy malas condiciones de trabajo. Entonces, hay una parte de la historia en donde nos cuenta que incluso los niños y las mujeres embarazadas trabajaban dentro de las minas. Algo así como que se asemejaba el tema de la esclavitud. Entonces tenían extensas horas de trabajo, no recibían la remuneración adecuada y para poder subsistir las familias tenían que trabajar. Papá, mamá, los hijos, incluso hasta los ancianos. Cuando se empiezan a crear estos desmanes, cuando empiezan a desfavorecer a cierta parte de la sociedad, ellos se unen en pequeños gremios para crear lo que es el movimiento obrero, que es un tema ya mucho más allá, que ya no nos corresponde a nosotros en esta clase, pero era importante también tomar en cuenta que esto de los trabajadores más desfavorecidos, que en base a todas las injusticias que ellos vivían, no tenían un seguro social, no tenían beneficios, no tenían una hora exacta para trabajar. Ellos tenían hora de entrada, pero nunca tenían hora de salida. Entonces, todo esto que estaba aquejando a la sociedad trabajadora se solventó justamente y se llegó a un acuerdo cuando surgió y creció el movimiento obrero. Solamente para hacer un pequeño énfasis en esta parte, el movimiento obrero se creó justamente para exigir, primero, beneficios de ley, un seguro, 8 horas laborables al día, el impedimento del trabajo infantil, el impedimento del trabajo dentro de las minas, sobre todo para mujeres embarazadas y adolescentes, y la prohibición del trabajo también de los ancianos. Entonces, este movimiento obrero causó mucho revuelo. Y es gracias a ellos a que nosotros en la actualidad, de cierta forma, por así decirlo, tenemos una estabilidad laboral dentro de todo lo que es el mundo. Porque en todos los países tenemos, como ustedes saben aquí en el Ecuador, si alguien me quiere contratar, lo primero que yo pregunto es, ¿me va a afiliar? ¿O a qué tipo me afilia? ¿No es cierto?
¿Cuánto me va a pagar? Por lo menos tiene que ofrecerme el sueldo básico, ¿no es cierto? Si voy a trabajar las 8 horas laborables. Tiene que ofrecerme una hora de almuerzo diaria, que es por ley que me corresponde una hora de descanso. Sí, y todos los beneficios que actualmente tenemos lo debemos justamente gracias a este movimiento obrero que trabajó y peleó muchísimo por la estabilidad laboral de todos los trabajadores y por la justicia sobre todo, ¿sí? Para que los tratos y para que los beneficios sean justos para cada uno de ellos, ¿sí? Perfecto, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy que tiene que ver justamente con el tema de las industrias eh, y la revolución industrial, ¿sí? A continuación, yo les voy a presentar lo que es la ficha de autoaprendizaje, justamente lo que decía el señor rector al principio. A ver, vamos a quedar, chicos, súper claros en las dos actividades que ustedes van a realizar. Desde aquí, de la tutoría de química e historia, y a continuación con todas las demás. El trabajo va a ser el mismo para todas las demás asignaturas. ¿Cómo lo vamos a manejar, chicos? Ustedes van a tener dos actividades, ¿sí? No, las dos actividades no son en el mismo día. Es decir, la primera semana ustedes tuvieron una actividad física. Es decir, esta es la actividad física. ¿Sí? Usted tiene su ficha de autoestudio en donde están las indicaciones, en donde está el link como recurso de apoyo educativo para que ustedes puedan saber un poquito más sobre el tema que estamos trabajando en clase. Tenemos aquí una parte donde nosotros les damos las indicaciones para la elaboración del trabajo. Ahora, la tarea física es esta. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la tarea física? Voy a imprimir esta ficha, todo lo que está aquí, imprimo esto y lleno a mano. ¿Sí? Llenamos a mano. Dicen Fabián, perdón que le corte, aprovechando, bájele un ratito la ficha, justo en donde dice actividad, esa partecita y bájele, dicen, justo ahí va, donde dice actividades, dice actividad digital, esa cambiará, le dicen, pondrá actividad física. ¿Dónde? No le veo. Justo donde, Ah, ahí, ok. sí, esa nada más, esa va a ser la diferencia también para los alumnos. Ya, gracias, Ya, disculpe interrumpir. ya no se preocupe, Magister. Entonces, chicos, justamente en esta parte de aquí, nosotros les especificamos si es una actividad física o es una actividad virtual, perdón, digital. Sea actividad física o actividad digital, aquí le va a especificar. Si es que aquí me dice a mí que tengo una actividad física, obviamente yo me voy a la parte de abajo y voy a ver la información que el profe me puso para yo poder resolver. Esa es una actividad física. Entonces, vuelvo y repito. Imprimo esas dos hojitas que tengo aquí, ¿sí? Contesto a mano, lleno a mano este membrete que tenemos acá, esta información, lleno esto a mano, contesto todo a mano. Una vez que usted acabó de llenar esta evaluación, va a tomar una fotito, le convierte en formato PDF y sube usted a la plataforma de la institución. ¿Sí? Ahora, cuando usted vea que dice aquí actividad digital, obviamente ya no va a encontrar usted una actividad acá abajo. La ficha solamente llega hasta aquí cuando es una actividad digital. Cuando dice actividad digital, aquí igual le vamos a especificar en las indicaciones de que usted tiene que ingresar a la plataforma de la institución y llenar la evaluación que corresponde a la clase. Es decir, esta semana, usted, estamos en la semana número 3 de la materia de historia y el tema del día de hoy fue la revolución industrial, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, tengo el tema del día de hoy, que es la revolución industrial. Me voy a dar el tiempito de copiar este enlace, mandarlo a YouTube, buscar el video e informarme un poquito más sobre lo que vimos el tema del día de hoy. Me informo un poquito más. Y luego, a continuación, voy a ver acá, ok, el profe puso actividad física. Eso quiere decir que tengo que llenar a mano. Entonces voy acá, imprimo todo lo que está aquí, lleno a mano, tomo una fotito y subo el archivo PDF a la plataforma de la institución. Ahora, la próxima semana, que es la cuarta y última semana de la tutoría de historia, perdón, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a encontrar aquí que dice actividad digital. Eso quiere decir que la cuarta y última semana de la tutoría de historia, usted va a entrar a la plataforma de la institución, busca la evaluación de historia y rinde esa evaluación correspondiente a la cuarta semana. Entonces, como les decía, lo mismo van a realizar ustedes con todos los demás compañeros en las demás áreas.
sea en lengua y literatura, sea en inglés, con todas van a manejar lo mismo. Entonces, una semana tienen una actividad una actividad digital, que es rendir la evaluación dentro de la plataforma, y la próxima semana va a tener una actividad física, que es imprimir, llenar a mano y subir la fotito en formato PDF. ¿Estamos claros? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, una pregunta, ¿tenemos que conectarnos ahorita para la otra clase? Sí, se conectan ustedes después de historia, se conectan a la otra clase. Ajá. Usted nos manda estos papelitos los baja a WhatsApp. Ustedes ingresan, chicos, directamente a la plataforma de la institución. Sí, ingresan a la plataforma, van, buscan el área de historia y ahí van a encontrar la ficha. Sí, de ahí Que son estas que usted nos está directamente, ustedes mostrando. se van a descargar directamente de la plataforma de la institución. Exactamente, lo que yo le estoy mostrando aquí, esta ficha, usted ingresa a la plataforma de la institución y esta ficha la va a ver usted ahí. Entonces, esta ficha usted la descarga y lo único que va a imprimir, chicos, ojo, aquí también hay que aclarar esta parte. No hace falta que imprima esto de aquí, ¿no? La ficha no hace falta que imprima. Solamente va a imprimir la actividad que está acá abajo. Solo esto va a imprimir. Y eso es lo que va a subir a la plataforma en formato PDF. Sí, listo. ¿Algo más, chicos? ¿Todo quedó claro? Gracias, profe, todo claro. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mire, Sí, es que profe, yo todo bien. tengo como un dilemita con los trabajos, profesor, porque es que yo no había podido ingresar a las clases, resulta que yo soy colombiano, y entonces Ok. yo estaba ocupadito pues en mi labor, tratando de regularizarme aquí en el Ecuador, entonces estaba sacando mi visa, mi pasaporte y mi cédula. Por esa misma razón, tengo retraso para entregar los trabajos, profe hermano. A ver si usted me podría dar un cumpito más, profesor, yo se lo agradecería de mucho corazón. Sí, a ver, chicos, les voy a explicar algo muy importante. Las Salúdame, actividades profesor. las actividades en realidad las actividades, por ejemplo, las actividades estas, las actividades físicas están planificadas dentro de la plataforma para que usted tenga el tiempito suficiente de poder presentar. Y en el caso de que usted no haya logrado presentar, usted lo que debe hacer es comunicarse directamente con rectorado para que le puedan habilitar nuevamente la plataforma. Sí, nosotros no tenemos ningún problema en ayudarle. Si usted tiene algún problema por trabajos o por cualquier cuestión, dentro de la institución se comunica directamente con el señor rector y él es quien habilita en el caso de que ya se haya terminado el tiempo, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos un poquito de tiempo largo en la plataforma para que ustedes puedan entrar en cualquier momento, a cualquier hora y rendir la evaluación o subir las actividades. Pero si usted ve que ya no puede subir porque el tiempo ya se terminó, entonces tranquilamente usted se comunica con rectorado y la habilita en la plataforma para que puedan rendir. Sí, entonces, eso chicos, creo que eso es todo. Les agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes. Nos encontramos la próxima semana, señores Una estudiantes. preguntita, profe. Dígame. ¿Y en dónde encontramos el número del teléfono del licenciado, del rector? El señor rector es quien envía siempre los links de conexión. Siempre que usted vea que alguien Ya. mandó el link de conexión, es el número del señor rector. Ok, gracias. Ya, perfecto chicos, que estén muy bien. Les agradezco muchísimo que tengan una feliz noche y un bendecido fin de semana, chicos. Que pasen muy bien. Buenas noches.